Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar de vuelta con otro vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un drama bastante jugoso, lleno de tensión, secretos y por supuesto muchas emociones fuertes. El título lo dice todo porque Can se enojó al ver las cámaras, a su amigo y un secreto impactante. Prepárense porque esto es algo que no se van a querer perder. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero agradecer a todos los que ya son parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a la familia. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo, y ayúdame a crecer esta comunidad. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. La historia que vamos a analizar hoy tiene todos los ingredientes para un buen drama: un amigo traicionero, una verdad oculta, y la explosión de emociones que se desata cuando todo sale a la luz. Para entenderlo bien, primero necesitamos conocer a los protagonistas principales. Tenemos a Can, un tipo normal con una vida normal, o eso parecía. Luego está su amigo, digamos que le llamaremos Ali. Ali y Can eran inseparables, mejores amigos desde la infancia, compartiendo todo, desde los juegos de niños hasta los secretos más profundos. Y finalmente tenemos el secreto impactante. Este secreto es el catalizador de toda la historia, la bomba que está a punto de explotar y cambiarlo todo. La escena clave comienza con Can en un lugar que le era familiar, un café que solían frecuentar él y Ali. Estaba allí solo, esperando a Ali, pensando en las bromas que se gastarían, en el partido de fútbol del fin de semana, la normalidad que creía tener. Pero la normalidad estaba a punto de ser destrozada. De repente la mirada de Can se cruza con algo que lo paraliza: una cámara. Una cámara apuntando directamente hacia él. Y no cualquier cámara, sino una cámara profesional, claramente utilizada para grabar algo. La reacción inicial de Can es de confusión. ¿Qué está pasando?, se pregunta. Mira a su alrededor, buscando el origen de la cámara, sin entender nada. Luego sus ojos se fijan en la persona que la sostiene. Y ahí es cuando la sorpresa da paso a la furia. Era Ali. Ali, su mejor amigo, estaba tras la cámara, sonriendo nerviosamente. En ese momento, la mente de Can empieza a conectar los puntos. ¿Por qué una cámara? ¿Por qué Ali? ¿Qué estaba grabando? La tensión se corta con un cuchillo. Can siente una mezcla de sorpresa e incredulidad y, sobre todo, una profunda decepción. Siente que su mundo se tambalea. Pero, ¿qué es lo que realmente enfadó tanto a Can? No era solo la cámara en sí. Era lo que la cámara implicaba. Era la traición de su amigo, la sensación de que le habían estado ocultando algo importante. Y por supuesto, estaba el secreto impactante. Entonces Ali, intentando calmar la situación, se acerca a Can. Trata de explicar, de justificar lo que está pasando. Pero Can no quiere escuchar. La ira lo consume. Le duele profundamente la traición, el hecho de que su mejor amigo le haya mentido, que le haya estado ocultando algo. La confianza, ese cimiento que habían construido durante años, se ha roto en 1000 pedazos. Ali, con la voz temblorosa, le revela el secreto. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. El secreto, la razón por la que Ali estaba grabando, era que estaba enamorado en nombre de la persona involucrada en el secreto. Y no solo enamorado, sino obsesionado. Estaba grabando a Can para vigilarlo, para saber dónde estaba, con quién estaba, y en última instancia, para competir por el amor en nombre de la persona involucrada en el secreto. La revelación cae como una bomba sobre Can. Se siente usado, manipulado, como un peón en el juego de Ali. La idea de que su amigo, su hermano, lo estuviera usando de esa manera lo encoleriza aún más. El simple hecho de la existencia de la cámara, de la grabación, se convierte en un símbolo de la traición. El descubrimiento de la obsesión de Ali, de la competencia por el amor, es la gota que colma el vaso. La discusión se intensifica. Las palabras vuelan como cuchillos. Can acusa a Ali de ser un falso, un mentiroso, un manipulador. Ali, por su parte, intenta defenderse explicando que solo quería el amor en nombre de la persona involucrada en el secreto, que no quería lastimar a Can, que todo se había salido de control. Pero las palabras de Ali ya no tienen ningún efecto. La herida es demasiado profunda.
La amistad, tal como la conocían, ha llegado a su fin. La cámara en ese momento se convierte en un testigo silencioso de la destrucción de una amistad. El vídeo, la grabación, es la prueba irrefutable de la traición, del secreto y de la obsesión. Es el detonante de la ira, del dolor y de la desilusión. Es la representación visual de la verdad, por más dolorosa que sea. La escena termina con Khan alejándose, dejando a Ali solo, con la cámara en la mano, lidiando con las consecuencias de sus acciones. La amistad, la confianza, el afecto, todo ha sido destruido por un secreto y por una obsesión. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasó después? ¿Cómo reaccionó, nombre de la persona involucrada en el secreto, o al saber lo que Ali había hecho? ¿Logró Ali recuperar la amistad de Khan? ¿O la traición fue irreparable? Esta es la parte que desafortunadamente no puedo revelar completamente hoy. La historia continúa y tiene aún más giros y vueltas. Sin embargo, lo que puedo decir es que las consecuencias de esta confrontación fueron devastadoras para todos los involucrados. Esta historia, aunque ficcional, nos deja importantes lecciones. Nos recuerda la importancia de la honestidad y la confianza en las relaciones, especialmente en la amistad. Nos muestra cómo los secretos y las obsesiones pueden destruir lo que más valoramos. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre cómo una sola acción puede cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Quiero que reflexionemos un poco sobre la situación de Khan. Imaginen el dolor, la traición, la decepción que sintió al darse cuenta de que su mejor amigo lo había estado usando, que le había mentido. ¿Cómo reaccionarían ustedes en una situación similar? ¿Cómo se enfrentarían a la traición de alguien en quien confiaban plenamente? Es algo para pensar, ¿verdad? Además, es importante analizar el comportamiento de Ali. ¿Qué lo llevó a hacer lo que hizo? ¿Fue el amor, la obsesión, o una combinación de ambos? ¿Justifican las circunstancias sus acciones? Es un dilema moral interesante que nos invita a ponernos en la piel de Ali y a entender, o al menos tratar de entender, sus motivaciones. La historia de Khan y Ali es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que la confianza es algo que se gana con el tiempo y se puede perder en un instante. Nos enseña a valorar la honestidad, la lealtad y a ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Y llegamos al final de este vídeo, o casi. Porque la historia de Khan y Ali es mucho más profunda de lo que hemos visto hasta ahora. Permítanme añadir algunas capas más a este drama, porque créanme, la cosa se pone aún más interesante. Después de que Khan se alejó del café, dejando a Ali solo con la cámara y la pesada carga de la culpa, el mundo de Khan se derrumbó. La imagen de Ali con la cámara grabándolo se repetía una y otra vez en su mente. La traición, el engaño, la manipulación, todo se acumulaba en su interior, generando una tormenta de emociones. La ira, por supuesto, era la más prominente, pero también había dolor, tristeza, y una profunda sensación de pérdida. Perdió a su mejor amigo, a su confidente, a su hermano. Perdió una parte de sí mismo. Khan, en su estado de shock y confusión, necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué Ali había hecho lo que hizo. Necesitaba saber la verdad completa sobre el nombre de la persona involucrada en el secreto, y la naturaleza de la obsesión de Ali. Y necesitaba, por encima de todo, encontrar una forma de sanar la herida que Ali había infligido. Durante los días siguientes, Khan se aisló. Se alejó de todos, incluso de su familia. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, para organizar sus pensamientos y sentimientos. Se dedicó a reflexionar sobre su amistad con Ali, sobre los buenos momentos que habían compartido, sobre los secretos que se habían contado. Y se preguntaba constantemente cómo pudo Ali hacerle esto. ¿Por qué él? Mientras tanto, Ali, sumido en la culpa y el arrepentimiento, intentó desesperadamente contactar a Khan. Le envió mensajes, lo llamó por teléfono, incluso fue a su casa. Pero Khan lo ignoró. No quería verlo, no quería hablar con él. Necesitaba distancia, necesitaba tiempo para recuperarse. Ali, en su desesperación, comenzó a darse cuenta de la magnitud del daño que había causado. La obsesión por el nombre de la persona involucrada en el secreto lo había consumido, lo había cegado, lo había llevado a cometer actos imperdonables. Ali, atormentado por la culpa y la soledad, comenzó a cuestionarse sus propias acciones. ¿Realmente amaba en nombre de la persona involucrada en el secreto, o solo estaba obsesionado con la idea de tenerla?
¿Había perdido el control de sus emociones? ¿Podría alguna vez reparar el daño que había hecho? Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque la reacción del nombre de la persona involucrada en el secreto, ante la revelación del secreto de Ali fue mucho más compleja de lo que se imaginaba. Nombre de la persona involucrada en el secreto no solo quedó sorprendida, sino que también se sintió profundamente perturbada por la obsesión de Ali y la forma en que había estado usando a Khan. Se sintió usada, manipulada, y culpable de haber sido el objeto de esa obsesión. Nombre de la persona involucrada en el secreto, al enterarse de la verdad, decidió hablar con Khan. Quería ofrecerle su apoyo, y a explicarle su punto de vista y sobre todo, quería dejarle claro que ella no era responsable de las acciones de Ali. Esta conversación fue crucial para Khan. Le permitió entender mejor la situación, le ayudó a validar sus sentimientos y le dio un poco de consuelo. La conversación entre Khan y nombre de la persona involucrada en el secreto fue larga y emotiva. Hablaron sobre la traición de Ali, sobre la obsesión, sobre las consecuencias de sus acciones. Khan pudo expresar su dolor, su ira y su desilusión. Nombre de la persona involucrada en el secreto pudo expresar su sorpresa, su tristeza y su arrepentimiento. Y poco a poco una tenue luz de esperanza comenzó a brillar en medio de la oscuridad. Pero la historia no termina ahí. Porque la pregunta que quedaba era, ¿podría Khan perdonar a Ali? ¿Podría algún día volver a confiar en él? La respuesta a esta pregunta no fue fácil. Requirió tiempo, esfuerzo y mucha reflexión por parte de Khan. Khan, a pesar de la herida profunda que Ali le había infligido, seguía sintiendo algo por él. Después de todo, habían sido amigos desde la infancia. Habían compartido tantos momentos, tantos recuerdos. Y en el fondo Khan sabía que Ali no era una mala persona, que había sido consumido por la obsesión, que había cometido un error. Khan, en su proceso de sanación, comenzó a analizar la situación desde una perspectiva más amplia. Comenzó a entender las motivaciones de Ali, a empatizar con su dolor y su arrepentimiento. Se dio cuenta de que Ali también estaba sufriendo, que también estaba lidiando con las consecuencias de sus acciones. Y aquí es donde el dilema moral de Ali se vuelve aún más complejo. ¿Por qué realmente se arrepentía Ali de lo que había hecho, o solo se arrepentía de haber sido descubierto? ¿Era sincero su arrepentimiento, o era solo una estrategia para recuperar la amistad de Khan? Esta pregunta atormentó a Khan durante mucho tiempo. Finalmente, después de semanas de reflexión, Khan tomó una decisión. Decidió darle a Ali una segunda oportunidad. No fue fácil. Requirió mucho esfuerzo, mucha comunicación y mucha paciencia. Khan tuvo que aprender a confiar en Ali de nuevo, a pesar de la traición. Ali tuvo que demostrar que había cambiado, que había aprendido de sus errores y que era digno de perdón. El camino hacia la reconciliación fue largo y difícil. Hubo momentos de duda, de frustración, de recaída. Pero poco a poco Khan y Ali comenzaron a reconstruir su amistad. Aprendieron a perdonarse mutuamente, a olvidar el pasado y a mirar hacia el futuro. Y aunque su amistad nunca volvió a ser la misma, se convirtió en algo más fuerte, más profundo y más valioso. Aprendieron a valorar la honestidad, la lealtad y la confianza. Aprendieron a aceptar sus errores y a perdonar a los demás. Aprendieron a que las relaciones humanas son complejas y que la amistad es un tesoro que debe ser cuidado y protegido. La historia de Khan y Ali es un recordatorio de que el perdón es posible, incluso después de la traición más profunda. Nos enseña que a pesar de los errores y las decepciones, siempre hay una oportunidad para sanar, para crecer y para reconstruir lo que se ha roto. Nos muestra que la amistad, aunque frágil, es una fuerza poderosa que puede superar incluso los obstáculos más difíciles. Pero, ¿qué pasó con el nombre de la persona involucrada en el secreto? ¿Encontró el amor que buscaba? La respuesta es que sí, pero no de la manera que se esperaba. Después de todo el drama y la angustia, nombre de la persona involucrada en el secreto, aprendió a apreciar la verdadera amistad y a buscar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Y aunque no voy a revelar todos los detalles de su historia amorosa, puedo decirles que encontró la felicidad y la paz que tanto anhelaba. La cámara, el objeto que desató todo este drama, se convirtió en un símbolo de la lección aprendida. Un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza, del peligro de la obsesión y del poder del perdón. Ahora, antes de terminar,
quiero hacerles una pregunta, ¿creen que Ali realmente se arrepintió de lo que hizo? ¿O fue su arrepentimiento solo una estrategia para recuperar la amistad de Khan? Es un dilema interesante, ¿verdad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. También quiero preguntarles, ¿qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Khan? ¿Perdonarían a Ali? ¿Cómo manejarían la traición de su mejor amigo? Y por último, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia llena de giros inesperados y reflexiones profundas. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y recuerden siempre valorar la amistad y la confianza. Ciao.